Oscar, gracias por recibirme, supongo, digitalmente recibirme. Te vi la semana pasada eh, hablando, hace 2 semanas ya, de hecho, hablando en el día del aniversario de la bomba de Hiroshima, eh, hablando sobre Hiroshima, hablando sobre Nagasaki y después haciendo alusión directa a Gaza. Eh, lo cual en el contexto del discurso latinoamericano, creo, pero definitivamente el contexto del discurso uruguayo, eh, fue un acto de valentía. ¿Qué tipo de repercusiones te trajo? ¿Qué viste después de eso? Bueno, a ver, esperables. Yo, en realidad, a mí me ha tocado intervenir en un debate en el Senado de la República, creo que sobre este tema el 10 de octubre del 2023, o el 11, no sé, el martes posterior al 7 de octubre, que hubo una sesión extraordinaria en medio de la conmoción que había generado las acciones del 7 de octubre. Y en ese periodo, que fue el periodo anterior en la discusión del Senado, ahí sí fue más complicado, porque digo, abordemos la situación del 7 de octubre con la historia atrás del 7 de octubre, ¿no? Y eso es más fácil decirlo hoy, pero el 10 de octubre o 11 era mucho más difícil porque en ese momento yo recuerdo que en la mañana había salido la información de los 40 bebés decapitados, ¿no? En medio de la discusión, ¿no? Ustedes están queriendo hablar de apartheid y acusando al pobre gobierno de Israel o a sus prácticas cuando es esto lo que están defendiendo. Y en realidad ese es, yo creo que el principal problema de la reflexión crítica hoy es reflexiones huérfanas de la dimensión histórica, reflexiones huérfanas de la dimensión global y reflexiones huérfanas de la dimensión social. Esto es la relación entre opresor-oprimido, ¿no? ¿Quién oprime? ¿Cómo se da esa circunstancia? Bueno, en el caso, además de la Franja de Gaza, de la cuestión colonial. O sea, es imposible reflexionar sobre la situación Israel-Palestina sin incorporar la cuestión colonial. O por lo menos para mí es imposible. ¿Eso quiere decir que este abordaje hace que todo sea justificable? No, pero tenés un marco interpretativo. Bueno, una cosa era esta reflexión el 11 de octubre y otra cosa casi 2 años después, en medio de lo desesperante de la situación de Gaza, de lo desesperante y de lo lento de la acción de la comunidad internacional, en la que tenemos una responsabilidad dolorosísima, distintos niveles de responsabilidad, pero muy dolorosa en no poder dar respuestas que defiendan mínimas reglas humanas. Ese es un poco donde estriba. Después te es quiero hacer. evidente que Perdón, cualquier adelante. definición de solidaridad con la situación de los palestinos, a los 5 segundos tenés en tu correo cientos de mensajes que te colocan en el lugar del antisemita, ferozmente, terrorista. O sea, ese ha Defensor sido de los términos Hamas. del debate. Más la apuesta a la agresión, porque claramente es una agresión para cualquier militante, para cualquier persona es una agresión Mm. el adjudicarte ser antisemita o terrorista, ¿no? Pero son formas de intento de cancelación de la discusión de la tragedia. De la Sí, tragedia. O sea, es una lo que práctica hacen. genocida abierta que no hay otra forma. Lo que no puede pasar es que ante eso haya silencio. Eso es lo que no puede pasar. Es una forma de básicamente reenfocar el discurso cuando tendríamos que estar hablando de genocidio. Repentinamente estamos hablando de si Oscar Andrade es antisemita o no, ¿no? Lo cual es muy Claro. útil, obviamente, para ayudar a encubrir. Lo que te quería preguntar es, en el contexto histórico, y me parece que lo que decís es claro, pero en estos 2 años que pasaron, mirando atrás, en tus colegas, adentro del aparato legislativo, incluso el discurso público, cuando mira a los 40 bebés decapitados, digamos que claramente ahora sabemos que fue una mentira, que fue, digamos, un proceso de propaganda, hubo dos bebés muertos para mí son más que demasiado.
Ujú. Definitivamente no necesitamos 40, pero eso fue lo que el aparato israelí dijo. ¿Cambia de alguna manera? ¿Hay un sentido de que nos han mentido y que nos han mentido específicamente para crear un estado de crispación? Bueno, yo creo que la fake de los 40 bebés decapitados se cayó a la semana. A la semana ya se sabía que no era, pero fue... Pero déjame decirte que extrañamente, si hoy abrís el diario La Nación en línea y ves los videos del diario La Nación en YouTube, te vas a encontrar que los títulos siguen siendo 40 bebés decapitados, al día de hoy, 2 años después. Bueno, nosotros acá en la discusión política, ¿cómo puedo decirlo? Mm, No ha tenido modificaciones profundas a nivel del sistema político, profundas. Sí a nivel de la sociedad, o sea, la Universidad de la República se pronunció de manera clara. Hoy hay una movilización de la Central Única de Trabajadores que no es solo por Palestina, es una movilización que tiene que ver con presupuestos, salarios, pero va a incorporar seguramente en su marcha, en su discurso, en su oratoria, la denuncia al genocidio en Palestina. O sea, el movimiento social ha tenido una actitud más clara que el sistema político. Eso es Aquí, así. El sistema político es un aquí tema que incomoda, digámosle, que ha sido reticente a incorporarlo en el debate. Y si bien ha habido un cambio, o sea, un cambio de gobierno que llevó a un cambio de posición, hasta marzo de este año, las posturas de Uruguay ante la ONU eran las posturas de Netanyahu, de abstenerse en caso de condena, y eso llevó a un cambio, ha sido un cambio, ¿cómo puedo decirlo?, moderado. O sea, el gobierno uruguayo como gobierno no ha salido a condenar el genocidio. Condena los hechos en Gaza, las muertes, pide el ingreso de ayuda humanitaria, condena la semana pasada, condena la cuestión de la anexión, pero no ha tenido una actitud, por ejemplo, del tipo de la que ha tenido Petro en Colombia o Lula en Brasil, hasta mismo Boric en Chile. Ha sido una actitud más, como decir, conservadora. Y ese es un tema interpelante. Yo esto lo he conversado con el canciller, así como estoy conversando contigo, en el sentido de decir, ¿cómo puede ser? Las primeras posturas nuestras eran preocupación por la pérdida de vidas, como que las pérdidas de vidas se dieran en abstracto, sí. y sin ir al corazón del asunto. Esas posiciones han ido cambiando, pero si uno mira la realidad de Gaza, de hambruna generalizada, de niños amputados, de masacres, de asesinatos en puntos de encuentro de alimentación, o sea, es tan brutal la situación de Gaza que el cambio deja, a mí personalmente, esto es muy personal, y bueno, y también político, también mi representación política nos deja en un lugar incómodo. No así la fuerza política. El Frente Amplio la semana pasada se pronunció por unanimidad condenando el genocidio con mucha claridad. Pero hay una diferencia entre lo que se plantea desde el FA y lo que plantea el gobierno. El gobierno es mucho más cauto en cómo se pronuncia sobre esta situación horrorosa, ¿no? Lo que es particular de todo esto, y por ahí, digamos, habiendo tenido contacto directo con la Cancillería, por ahí lo puedes explicar. Uruguay tiene obligaciones taxativas en términos de ley internacional, que no tienen que ver con punir el genocidio, tienen que ver con prevenir un genocidio. Y de hecho tenemos una sentencia provisional de la Corte Internacional de Justicia, que básicamente muestran que hay una posibilidad muy concreta de que haya violación de derechos, del derecho de ser protegido de genocidio. Y número 2, tenemos ahora un pedido de captura internacional, a lo cual voy a volver en unos minutos, para Netanyahu y para Galán. Hay básicamente un problema de fondo, que es que eso en Uruguay, como en todos los otros países signatarios, tiene rango constitucional. En este sentido, Orsi y el gobierno en este momento están desoyendo lo que es básicamente, o sea, lo que es una obligación que tiene el país por tratado internacional. Es que el genocidio en Gaza no para Uruguay, está enterrando el derecho internacional en el mundo. O sea, el mundo basado en reglas, yo te hacía referencia sobre todo a las reglas que se construyeron después de la situación de la guerra mundial o las dos guerras mundiales, como queramos ver. El mundo basado en reglas, a partir de la situación del genocidio en Gaza, pierde cualquier atisbo de credibilidad porque es evidente que la comunidad internacional va en una dirección
¿no? Van en una dirección, los pronunciamientos, Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Agencia de Refugiados, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, van en una dirección, ¿no? Y los gobiernos del mundo, a mí también Uruguay ha hecho menos que eso. Para ponerte el elemento más irritante de lo que no hemos hecho, el gobierno anterior estableció una agencia de innovación, un acuerdo con Israel para una agencia de innovación en Jerusalén, ¿no? Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se da, estuvimos en contra de esa decisión. Este gobierno la continúa a los efectos de no deteriorar las condiciones diplomáticas, ¿no? Con que es mi gobierno. O por lo menos eso es lo que se dice. A los efectos de intentando fundar una orientación con muy poco Uruguay, credibilidad de que una cosa es la investigación y otra cosa es el genocidio en Gaza. Efectivamente, disculpa que te interrumpo, pero o sea, tenemos una cantidad de intercambios que también tienen que ver, por ejemplo, con entrenamiento de seguridad. Hay Uruguay tiene intercambios de entrenamiento de ciberseguridad. Hubo en el 2021 la oferta de compras. ¿Perdón? Y de compras. Y de compras, de alrededor de casi $400.000, que es casi 5% del presupuesto de defensa uruguayo. Esto es algo que vos particularmente y gente dentro de, por lo menos el aparato legislativo y político del Frente Amplio, ¿es algo que están dispuestos a demandar que se termine? Sí, es una discusión que está abierta ahora. O sea, el Frente asumió el gobierno en marzo de este año. O sea, hay parte de esa información que tiene que ver con la historia anterior, digámosle, ¿no? O sea, el presupuesto del Frente Amplio va a aplicarse a partir de enero del año que viene. Porque va a entrar el presupuesto en agosto de este año. O sea, ahora, a fin de mes, es el primer presupuesto que va a ser enviado por este gobierno. O sea, la cancelación de contratos, la cancelación de programas de entrenamiento, la cancelación de este tipo de cosas que tienen que ver con contribuir. Si Uruguay le está comprando $400.000 al aparato de producción militar de defensa israelí, están directamente contribuyendo financieramente al aparato de defensa israelí, que es básicamente a las operaciones en Gaza y Cisjordania. Pero, Martín, a ver si entendés mi punto de vista. Mi punto de vista es que en esta circunstancia de genocidio en Gaza no tendríamos que tener ninguna relación con Israel en nada. ¿Pensás que es viable? ¿Pensás que eso es algo que se puede No, eso no es viable, no hay correlación hoy para eso, pero mi punto de vista, el mío personal, en este escenario, es que, pero no el Uruguay, la comunidad internacional toda, en medio de un genocidio, tendría que tomar todas las medidas posibles, que es aislar de manera absoluta, radical y profunda, en todos los planos, al gobierno genocida de Netanyahu. Esa es mi opinión. Claro, lo primero es, por lo menos, frenar la agencia de innovación que pusiste de la ANI. O sea, en ese sentido, desde lo máximo a lo mínimo, ¿no? Hay acciones, está sin funcionar, lo que nos dicen, bueno, mirá que está sin funcionar, es simbólica, ¿no? No está funcionando ahora, pero no es un problema, es simbólica en la otra dirección también. Es simbólica en el sentido de que termina siendo una actitud vista de que de alguna manera no estás haciendo lo mínimo que podés hacer para ayudar a la condena, que es una condena a una acción que es contra la humanidad. O sea, lo que está pasando en Gaza no es contra Gaza, es contra la humanidad. Nosotros hemos tenido dificultades con esto, internamente. La semana pasada o la otra colocamos una intervención sobre el tema de Gaza, pero no hemos logrado sacar una condena institucional del Senado, que lo presentamos hace un mes y medio. Hace un mes y medio presentamos a la Comisión de Internacionales que no es que un senador se pronuncie y mande a la embajada. El Senado como Senado tiene que condenar. O sea, lo que está pasando en Gaza, el Senado institucionalmente tiene que condenar. Y eso, si bien la bancada del Frente Amplio lo aprobó, está todavía en la subcomisión de internacionales y se ha ido postergando en el orden del día para que sea el Senado de la República el que se pronuncie en la condena de manera clara y no un senador individual. Creo que en fines de abril, nosotros asumimos en marzo, fines de abril, presentamos una moción del tipo de la que colocamos el otro día, pero para que sea el Senado de la República el que suscriba. Ahora, no hemos logrado aún, porque en realidad también es eso, sos 1 en 31 senadores. ¿Qué pensás? No hemos logrado logramos el primer paso, que es que la bancada del Frente Amplio la aprobara, pero después se ha ido postergando y dilatando, y es evidente que no se posterga por otra razón, que por razones de que hay
sectores importantes que ven inconveniente ese pronunciamiento. Para mí no se puede medir en términos de conveniencia política cuando lo que está pasando es que asesinatos masivos. O sea, Pero me imagino también que, digamos, tenés un público en Uruguay que está viendo todo lo que estamos viendo nosotros, con lo cual me imagino que esto también tiene un efecto directo sobre el contado, sobre ¿cómo se dice? Sobre el bien político o sobre el crédito político que tiene Orsi. Digamos, estamos viendo un gobierno putativamente de izquierda que no tiene ni siquiera la capacidad clara de enfrentarse y de básicamente decir, este es el límite de lo permisible. O sea, cuando estamos hablando de un infanticidio masivo, estamos hablando de una hambruna, como todas las cosas que listaste. ¿Pensás que esto puede terminar siendo una guerra civil dentro del Frente Amplio? ¿O pensás que simplemente... A ver, en el Frente Amplio me parece que hay consenso en una dirección. Esto fue muy claro. O sea, la mayoría de los sectores del Frente Amplio terminaron pronunciándose hace cuestión de un par de meses acerca del genocidio. Hasta hace un par de meses habíamos un par de sectores del Frente Amplio que habíamos identificado la situación o condenado la situación de genocidio en Gaza. Ahora, esa situación, el Frente Amplio es una formación muy peculiar. O sea, muy peculiar porque no es solo una coalición de partidos políticos, que lo es, sino que además tiene una estructura de movimiento de bases territoriales, que se apoya en más de 500 organizaciones territoriales, donde ahí la militancia es común. O sea, los militantes de los distintos sectores militan de manera común y hay muchos militantes que son del Frente Amplio. No son del Partido Comunista o del Partido Socialista o del Movimiento de Liberación Nacional, sino que son Frente Amplistas. Y la peculiaridad que tiene el Frente Amplio es que estos sectores de base conforman la mitad de la dirección del Frente. O sea, la mitad de la dirección está en los sectores y la otra mitad se eligen en territorio por las bases Frente Amplistas. En las bases Frente Amplistas, la posición de condena al genocidio en Gaza es, si no unánime, pegan el palo de unánime. Pero lo que estoy tratando de entender, Oscar, es si tenemos una situación en donde tenés a todo un aparato político que tiene un gobierno putativamente representándolo, pero que no puede representar sus más básicas intuiciones morales. No estamos hablando acá de postes de alumbrado o de cómo se gastan los fondos públicos. Estamos hablando de niños asesinados con tiros a la cabeza. Todos los días son números de 28 por día. O sea, esto no provoca, digamos, es una crisis política esperando explotar, ¿o me equivoco? Es la contradicción más dolorosa que tiene el gobierno hoy, seguro. Pero a ver, esto que estoy conversando contigo, lo conversamos con el presidente del Frente y toda la bancada hace una semana y media, y ahora, el sábado que viene, que hay agrupación de gobierno, seguramente va a ser un tema. En términos de, a ver, nos pasó ahora, se logró un aumento para las jubilaciones básicas. Algunos pensamos que tenía que ser mayor el aumento para las jubilaciones o menor, pero esta es una discusión que es táctica. Podés irte a dormir tranquilo si en vez de un 3 era un 4 o era un 2 arriba de la inflación, ¿no? Uh-huh. No podés irte a dormir tranquilo en medio de un genocidio y que no se da una respuesta digna. No es igual. O sea, ahí tenemos una diferencia importante, pero es notorio que tenemos una diferencia importante. ¿Cómo intentás tratar esa diferencia? En principio políticamente, es decir, tratando de fundamentar por qué no hay otra posibilidad de decirle a las cosas por su nombre. Pero eso no lo estoy conversando contigo. Esto que estoy conversando con vos ha sido mi posición pública, lo hago en una entrevista, lo he hecho en el Senado, lo he hecho en el Frente Amplio, lo hago en la bancada, lo he hecho con las movilizaciones sociales, lo hago en los comités cuando recorro, es decir, bueno, sobre este tema no va en coherencia con nuestra posición histórica. Lo sé y por eso estoy hablando con vos. La pregunta que estoy haciendo es si no hay una representación de las intuiciones morales básicas que tienen que ver con un genocidio y con todo lo que acompaña a esto. ¿Dónde pensás que deviene esto? Por ejemplo, ahora está la posibilidad de que dentro de un par de semanas Netanyahu visite Argentina. Uruguay, aunque sea simbólicamente, podría cerrarle su espacio aéreo. Es decir, si fuese el caso que Netanyahu, que seguramente entre por espacio aéreo brasilero, pero si Netanyahu cruzase espacio aéreo uruguayo, forzaríamos el avión a bajar y sería arrestado. Este tipo de cosas, ¿tiene la capacidad del partido, tiene la capacidad del aparato legislativo de forzar al gobierno a tomar medidas? O sea, del tipo que sea, este es solamente un ejemplo. No tiene porque no están los votos para eso. Repito, si aún no tenemos los votos para retirar la agencia de innovación, ¿no? No tenemos los votos para, no sé, es claro que esa es nuestra opinión. Te voy a poner un ejemplo todavía más básico, ¿no? Que también fue parte de una polémica, que me olvidé de decirlo el otro día en el Senado, pero que lo quería decir. Cuando el Frente Amplio se pronuncia con respecto al genocidio,
la embajadora de Israel, de manera inadmisible, sale públicamente a sostener que la postura del Frente Amplio era promover discursos de odio. O sea, mínimo, tenés que llamar a esa embajadora a consulta, decir, señora, usted no puede hacerlo. Hay un poco de historia, porque algo que tenés prohibido desde la postura de embajador es meterte en los asuntos internos de los países. Hay una historia, digamos, que tiene data de intimidación de la Embajada de Israel a diferentes legisladores, políticos uruguayos. O sea, tenemos el caso de Mirza, que, digamos, es clarísimo. Clarísimo. ¿Cómo explicás vos que el gobierno de Orsi no tome cartas en el asunto? No la declare persona non grata, no haga una declaración abierta y clara sobre inmiscuirse en cuestiones de política interna de Uruguay. ¿Cómo es posible? Bueno, nosotros tenemos una reunión prevista con el canciller, tuvimos una anteriormente, pero parece que la orientación es intentar no meterse demasiado en el lío, ¿no? Es pasar por abajo el radar. Lo que en otras circunstancias podría ser razonable, en estas circunstancias es no razonable. Y esa es una diferencia política, pero no es una diferencia política que es un hallazgo. En la postura sobre Israel-Palestina tenemos una diferencia de interpretación política y de valoración de lo que pasa profunda, no hay duda. ¿Cómo se sintetiza esa diferencia? Bueno, es un proceso. En el FA de alguna manera se sintetizó, porque la semana pasada hubo dirección del Frente Amplio, plenario nacional, y el plenario nacional del FA se pronunció en términos de la condena del genocidio sin votos en contra. En el FA. Lo que te decía es, para que el Frente Amplio, como Frente Amplio, su dirección se pronunciara de esa manera, fue muy importante que la mayoría de las bases frente amplistas sacaran resoluciones en esa dirección. Yo sé que no es lo mismo el gobierno-institución que la fuerza política, que muchas veces el gobierno-institución cuida las formas en las que dice las cosas. Pero es notorio que uno escucha a Boric, escucha a Petro, escucha a Lula y separan la condena del genocidio sin duda. Y no tenemos una postura de esas características acá. Pero no, y esa es una situación dolorosa. Una cosa, no estamos hablando acá de una discusión política o de una discusión ideológica, acá estamos hablando de algo que es mucho más concreto. Estamos hablando de un embajador inmiscuyéndose y entrando en un debate político de política interna donde tienen una posición partidaria. ¿Cómo explicás vos que el gobierno nacional y que de hecho los entes e instituciones que tienen que tomar recaudos justamente en este tipo de casos no lo tomen? ¿Cómo se explica esto? Alguien que lo mira de afuera y dice, tenemos un gobierno que no puede ni siquiera proteger la integridad de sus instituciones frente a lo que es claramente un acto de acusación e intimidación. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo creo que hay un peso de la política israelí muy fuerte en todo el Uruguay. Existe. O sea, hay una condición muy importante que determina que haya sido dificultoso. Ahora, las dos cosas pasan. O sea, eso es así y a la vez en el mismo... Antes de avanzar con eso, esta cuestión. Pero Martín, lo que digo es, en el mismo momento en que pasa esto, la fuerza política unánimemente sale a condenar el genocidio. Las dos cosas pasan. No es que es blanco o negro. La pregunta es sobre la influencia a la que acabas de hacer referencia, la influencia del aparato político, de influencia israelí sobre el aparato político uruguayo. No solo político, te pongo un ejemplo que fue muy claro hace un par de años. Llegó a Uruguay el líder de Pink Floyd, ¿no? En gira, ¿no? La presión del lobby hizo que ningún hotel, el hotel que estaba para registrarlo, lo cancelara, ningún hotel lo registrara, ¿no? La presión mediática fue muy fuerte, que poco menos parecía que llegaba un terrorista al Uruguay, y no era la primera vez que Guaya Rotter llegaba a Uruguay, ¿no? Y de hecho, el espectáculo, la venta de entradas y demás fue muy baja. O sea la presión no es solo a los dirigentes políticos, sociales o sindicales o en todos los tipos de chantaje, ¿no? Pronunciarse sobre Palestina es igual a ser terrorista y antisemita, ¿no? Sino que es también la cultura, evidente, que carga también a favor con los medios masivos que colocan esto en términos de el problema Hamás. ¿No? El problema parece que fuera Hamás, y no el colonialismo, y no. Entonces, eso existe, y esa presión que existe, la respuesta ante esa presión no es idéntica del conjunto de los compañeros, no es idéntica, no es igual, no es con la misma contundencia. Y yo creo que por ahí
¿Qué pasa cuando el espacio público y el espacio cultural uruguayo empiezan a sentir este grado de presión, digamos, y empiezan a... Porque me imagino que esto es lo que también quiere decir, si Roger Waters no puede ser protegido de los embates de un aparato de presión israelí, no puede ni siquiera encontrar dónde apoyar su cuerpo para dormir, evidentemente el músico que está operando, que está cantando en Canelones, es alguien que tiene mucho menos posibilidad de defenderse. Es alguien que obviamente tiene mucho más que perder, potencialmente. O sea, estas no pueden ser cosas que estén pasando desapercibidas. Bueno, por eso hay dos posibilidades, o cedés o resistís. Y eso también es muy íntimo. A mí esta última semana me generó una enorme... fue conmovedor que la Triple Nelson con Mario Carrero sacaron una canción que tiene que ver con las guerras, genocidio, y hace un recitado sobre Gaza entre medio. Conmovedor, así, bueno, que, es más, me lo mandó Marito, y este fin de semana que llenó 2 Solís, Mochi, y en los 2 Solís va vestida con una ropa que toda tiene, una parte dice la Nagua, solidaridad con Palestina, condenando el genocidio, y dedica un recitado que tiene que, posicionándose, y decís, bueno, pero es lo mínimo posicionarse. No, pero hoy no es fácil posicionarse. O sea, yo entiendo que si uno mira el drama, lo desesperante de la situación de Palestina, decís, bueno, pero ¿qué pasa que no arden las calles todos los días, cada minuto? Absolutamente. Pero no es sencillo. A ver, yo la semana pasada tuve una actividad que organizaron jóvenes que me alegró mucho que fuera en el local del FA, pero no es que en el local central del FA hay todos los días actividades sobre Palestina. Me alegró mucho porque no son todos los días actividades sobre Palestina, en donde participó un docente investigador que es uruguayo, pero que está en la Universidad de Israel, Leibner, me invitaron, y a una de Asuntos Internacionales, pero más allá de lo que podemos haber dicho en la actividad, es que existiera la actividad. O sea, ahí me gustaría explicarte de que, claro, en el tamaño de la barbarie, la respuesta tendría que ser contundente, masiva, cotidiana, de cada minuto. Del tipo de la que la memoria histórica recuerda, de la forma en que en nuestro país se vivió la solidaridad con la República Española, por ejemplo, que era en cada esquina, juntando víveres, decenas y decenas que se fueron a participar de las brigadas internacionales, de ese tipo de conmoción. Pero no se vive ese tipo de conmoción. Debiera vivirse ese tipo de conmoción. A mí me pasa, mirá, mi hermano trabaja en la Cruz Roja y está en un campo de refugiados en España ahora. Y parte de la perspectiva, que tiene ahí alguna situación familiar, es irse a Gaza ahora. Y cuando me comunico, como estoy ahora contigo con él no puede creer que en Uruguay no haya una respuesta más masiva. Pero no es solo en Uruguay que no hay una respuesta más masiva. Es en Uruguay, es en Argentina, o sea, tenemos dificultades, los gobiernos tienen dificultades, los parlamentarios tienen dificultades para posicionar este tema en la envergadura que tiene, y la sociedad tiene dificultades. También sí, hay una forma... si no te molesta que te interrumpa, digamos, no hay ninguna traición moral de parte de Milei. Milei claramente es Milei, y nadie hubiese esperado que Milei repentinamente se parase con derechos humanos, o sea... Pero yo creo que Orsi, el gobierno frente amplista, tiene ciertas responsabilidades que tienen que ver con lo que dicen representar. Por eso creo que, digamos, y vos en alguna medida lo decís cuando estás hablando de Boric y estás hablando de Petro. Digamos, hay cierta, incluso México, donde hay cierta intuición moral que tiene que ver con que estamos viendo cosas que si fuesen nuestros hijos, fuesen nuestros hermanos, fuesen nuestras madres, estaríamos desesperados gritándole al cielo. Y de hecho, la gente que tiene que, de alguna manera, ser el conducto de esa intuición no lo es. Esto yo creo que es lo que es particular. Y después, pero te quería, bueno, no sé si estás de acuerdo con esa aseveración. Pero que esa tensión la tenemos, es explícita. O sea, no es una novedad. Que esa tensión la tenemos, es explícita. La tuvimos en la campaña. O sea, en la campaña electoral. El año pasado tuvimos campaña electoral. Y no todos incorporábamos la cuestión de Palestina en la campaña electoral y en nuestro discurso. En eso yo tengo que decir, bueno, hubo un cambio radical en el presidente de la República a partir de que fue electo. No, este tema no estuvo en la campaña, no estuvo colocado, o sea, fue una dificultad anterior, ¿no? Desde este lugar.
desde esta interpretación histórica. Desde el lugar del colonialismo, el imperialismo, el papel de los Estados Unidos, desde el lugar del apartheid, desde ese lugar no estuvo colocado. No es algo... Es más, fue un gran problema en la campaña, no ha sido un problema en la campaña, pero a nosotros nos generó dificultad en la campaña la visita a Israel, previo al 7 de octubre, ¿no? Pero en el proceso fue previo, pero sí, bueno, justo visitás Israel, porque no es que aparecieron cosas el 7 de octubre. ¿Se entiende? Entonces, sí, se entiende. La pregunta es no hay acá una situación de decir, bueno, pero acá tenías un candidato que estaba embanderado con Palestina, salió electo y abandonó la bandera de Palestina. No pasó eso acá, ¿no? En el Frente Amplio sí, el Frente Amplio tiene una sintonía con la lucha por la libertad y la liberación del pueblo palestino mucho más íntima. Pero no pasó eso. Ahora, claro, no estás hablando de esa interpretación. Lo que está pasando ahora es otra cosa, porque es desesperante lo que está pasando ahora. Entonces te lo pone arriba de la mesa con mucha más intensidad, porque es un tema de humanidad. Lo que está pasando ahora es un tema de humanidad, ¿no? Se te mueren gurises de hambre. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo no logramos una reacción más enérgica? Con todo, a un ritmo mucho más lento del que uno puede esperar, no estoy justificando, ¿no? Las posturas han pasado en el plano internacional a la condena con nombre y apellido, a la reclamación humanitaria, han pasado, de hecho el discurso de la representante de Cancillería la semana pasada fue el más nítido hasta ahora, ¿no? Pero claro, yo con esto no te voy a convencer a vos, porque no me convenzo a mí, decir, bueno, qué alivio, estamos en una postura correcta. No, ni el Uruguay ni la comunidad internacional está reaccionando como debiera reaccionar ante el tamaño de la tragedia y de la barbarie que está pasando en Gaza. Eso es indiscutible, ese es un punto de partida. ¿Cómo explicas la relación de Orsi con Israel? ¿De dónde viene esto? No tengo mucha idea. No tengo mucha idea. Sé que acá hay un problema de gobierno que hemos tenido las dificultades como gobierno para tener una postura más contundente. Eso es así, ¿no? Y eso es así doloroso. No. O sea, dijera ahora, esa fábula habla de ti. Bueno, estamos hablando, yo no hablo con ajenidad, ¿no? Porque en realidad la construcción del Frente Amplio de Gobierno es una construcción nuestra. Y este es un tema que interpela. Es un tema laudado, ¿no? Yo creo que no está laudado, que está abierto el debate. De hecho, el Congreso del Frente Amplio, hay debates por delante. Claro, los niños en Gaza no están esperando que se laude este debate. Y eso es lo que te genera... Creo que parte del horror de todo esto es que cada día que pasa estamos hablando de 30 chicos más muertos. Digamos, estos son más o menos los números. Con lo cual los tiempos políticos, no quiere decir que Uruguay necesariamente vaya a poder salvar gente, pero definitivamente... No, está cantado que si Uruguay hoy tuviera la posición más clara y más radical con respecto al tema, no se solucionaba. Pero es lo que tenés que tener que hacer. O sea, no es un problema de si... Porque a veces está ese pragmatismo, es decir, ustedes piensan que esta situación del 48 acá o de antes, del 17 acá, ¿no? La vas a resolver con declaraciones y pronunciamientos. No, claramente no. Pero lo mínimo que podés hacer es lo que tenés que hacer. Está... Hay una pregunta un poco esa fábula del colibrí, el jaguar del colibrí que cruzaba con el agua para apagar el incendio y le decía, pero no vas a apagarla nunca con el poquitito de agua. Bueno, pero yo sé que lo que pude hacer lo hice. Sí, tenemos que poder mirar a nuestros hijos a los ojos, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, ahora, en ese sentido te digo, yo siento la doble circunstancia. ¿Sí? Bueno, por un lado sentís la angustia de lo que no lograste resolver de manera decidida. También reservo otras cosas. Digo, bueno, pero el movimiento sindical sí en esto unánimemente ha salido. La Universidad República sí. El Frente Amplio también, ¿no? Una parte del gobierno también. Y otra parte del gobierno no tiene una sintonía o no entiende o prioriza, no sé, no hemos logrado una mayoría en esa dirección. Y eso interpela seguro. Pero imagínate que a nadie lo interpela más que a uno mismo esto. Porque fíjate que estamos hablando de nuestras construcciones, de años de lucha, de organización, de decir, bueno, ¿cómo no logramos sobre este tema pronunciamientos más
categóricos, dado la magnitud de lo que está pasando en Gaza y también en Cisjordania, ¿no? Porque el otro día decimos, pasa por abajo al radar porque 1.000 muertos al lado de 60.000 oficiales, más otra tonelada de no oficiales, parece no importante, pero ¿cómo 1.000 muertos no van a ser importantes? O sea, la magnitud de lo que está pasando en Medio Oriente interpela y lo que, a ver, esto hay que sentir, ¿no? Bueno, primero sentís indignación, rebeldía, bronca, dolor, y después hay que tratar de entender. Y en el entender hay un conjunto de fenómenos. Años de despolitización, de no discusión de geopolítica, hay un conjunto de fenómenos que explican la conducta. Y yo creo que también nosotros tenemos que tener las dos condiciones. La rebeldía, el sentir, el indignarse, es casi que la condición humana, aquello de Terencio, de ante el dolor humano no me es ajeno, y después tratar de entender, porque también se trata de eso, decir, bueno, entender para lograr avanzar, porque si no, el nudo no se desata. Aún que es un nudo de las tripas, ¿no? Una de las cosas que decías al principio, que es la cuestión de si uno tiene derecho a hablar del contexto histórico en el que pasa el 7 de octubre, creo que para mí está totalmente claro que la única forma en la que vamos a terminar con estos tipos de violencias como el de 7 de octubre es entender no solamente el 7 de octubre, sino sus causales, porque si logramos eliminar sus causales, entonces también logramos eliminar el 7 de octubre, y para eso tenemos que entender el proceso de opresión, apartheid, etc. Te quería hacer una pregunta por ahí de orden un poco más local. Hay en Uruguay, en el discurso público y particularmente fuera de los medios de comunicación, hay un ruido constante de apología de lo que en última instancia solamente se puede entender como genocidio. Digamos, incluso si uno no quiere usar la palabra, tenemos ahora una lista de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y se me ocurren figuras como Pettinati, ¿no? Que se sube a la pantalla y que repite cosas que son patentemente falsas. Digamos, y después lo que tenés en medios de comunicación, que esto también es extraño y notable, es que no hay realmente ningún tipo de empuje crítico contra las aseveraciones que salen directamente del gobierno israelí. Muchas veces se repite lo que en última instancia termina siendo propaganda de guerra, cuando, digamos, básicamente en periodismo, el periodismo 101 es, o sea, la introducción al periodismo es cuando hay dos partes en pugna, ninguna de las dos partes son confiables, o sea, que necesitamos interpelar a las dos y necesitamos además observadores independientes y forenses. ¿Hay algún tipo de capacidad del aparato público uruguayo de hacerle frente a esto? Incluso a través de procesos legales, incluso a través de procesos de regulación. A ver, primero que la concentración mediática ni siquiera es un fenómeno local. O sea, hay estudios que muestran cómo la inmensa mayoría de las imágenes que vemos responden a 4 o 5 cadenas globales. Y eso te determina el debate. En el mundo y en Uruguay también, ¿no? O sea, es en repecho, hay un dúo de canto popular acá que coloca, hablando del Maracaná, una frase que es: al fin y al cabo, nunca fuimos locatarios. Bueno, en términos de los medios, jugás de visitante con todos los temas. En este también jugás de visitante. O sea, después tiene expresiones más bárbaras, ¿no? La impunidad de decir en Gaza no hay inocentes, así sean bebés, es la más bárbara, digamos, la más dura. Con todo, también acá, también en los medios, pero voy a poner ejemplo. La circunstancia del asesinato de media docena de periodistas hace horas debiera generar un escándalo brutal. Pero esto, siendo muy notorio en Gaza, no es un problema Gaza. Voy a ponerte un ejemplo. Hace un par de meses hubo 13 obreros en Perú desaparecidos y asesinados. En Uruguay, si haces una encuesta, de cada 100, 99 no lo saben. Y el año pasado, solo de la construcción en Perú, hubo 25 asesinados por sicariato, que además tienen una relación con el poder muy fuerte. Eso en Uruguay no fue noticia en ningún portal.
Y cuando ahora, hace un par de meses, Trump militarizó una parte de Panamá para presionar al gobierno para que rompiera con China y quedarse con el canal y estableciera el gobierno que quedaran los buques gratis, no ocupó espacio. Una decisión, o sea, qué es noticia y qué no es noticia, la eligen pocos. Y nosotros ahí tenemos para hacernos una autocrítica gigante. ¿Por qué no fue noticia antes del 7 de octubre el apartheid? ¿Por qué no discutíamos de eso? ¿Por qué no discutimos el informe de Amnistía Internacional? Es una pregunta que le hago todo el mundo todo el tiempo. Es una pregunta que hago constantemente. Claro, ¿por qué? O sea, ¿por qué durante tanto tiempo, tantas cosas no fueron? Bueno, el 2023 es el año más terrible en Cisjordania. ¿Por qué no lo discutimos? Entonces, para entender, por eso decía, hay dos partes. Una, vos te podés, y está bien, tener la necesidad de indignarte, de enojarte, de sentir. Yo creo que la política es emoción. Si no, no puedo entender de otra manera. Te tienen que doler las cosas. Pero después tenés que hacer un esfuerzo de comprensión, de abstracción, de decir, bueno, ¿cuánto de esto tiene que ver en que durante un tiempo hubo presiones invisibilizadas que pasaron a ser parte del paisaje o de discusión de espacios muy reducidos y no la comprensión de formas de dominación global y de opresiones que tienen que despertar solidaridades y construir conciencias políticas? O sea, todo eso nos fue pasando antes para que después nos pasara las enormes dificultades para reaccionar de manera correcta, digna, con respecto a la situación del genocidio en Gaza. O sea, también hay parte de esa explicación, es decir, cómo fuimos soltando la mano a formas de acción y de interpretación política. Yo pongo un ejemplo, a veces, dos ejemplos, de principios del siglo pasado. Cuando fusilan trabajadores en la Argentina en 1908, creo, General West, un 1 de mayo, las fotos de la convocatoria a la multitud de trabajadores uruguayos movilizados frente a la embajada el otro día es conmovedora, pero miles y miles, miles y miles. En momentos donde no existía esta forma de comunicación y por el mismo tiempo, cuando se da la masacre en la escuela de Iquique en Chile a los mineros, 2000 y pico, chilenos y bolivianos fusilados, acá lo mismo. O sea, había una capacidad en momentos de enormes dificultades de comunicación. Hoy estamos viendo en vivo. En vivo la tragedia. O sea, cada día es levantarte y angustiado porque sí, en realidad las imágenes te parten por la mitad y no estamos teniendo una capacidad de reacción política a la altura de las circunstancias. ¿Con más responsabilidad los gobernantes? Sí. ¿Con más responsabilidad los legisladores? Seguro. No es igual la responsabilidad del legislador que doña Juana, que está acá enfrente en el barrio popular de Cerrito. No. Pero atraviesa toda la sociedad, porque de alguna manera... Una cosa que creo que es importante tener en cuenta es que una de las cosas con las que yo más me encuentro, con la gente que me escribe, y me escriben realmente cientos, es la sensación de brutal impotencia. Esto es lo que escucho todo el tiempo. La brutal impotencia. Y la brutal impotencia está, yo creo que, exacerbada por el hecho de que la gente, y te puedo decir que me escriben muchísimos uruguayos, muchísimos argentinos, muchísimos colombianos, muchísimos mexicanos, que se preguntan por qué nuestro Estado, por qué nuestro gobierno no puede. Y esta respuesta es prácticamente imposible de contestar, porque es un poco lo que estabas diciendo hace un rato. Es cierto, el gobierno uruguayo no va a terminar con el genocidio, pero definitivamente puede dar una señal clara y puede ayudar a darle coraje, ¿no es cierto?, a otros gobiernos en la zona o a otros actores en la zona. Y yo creo que esta de alguna manera es una catástrofe de representación política, porque una de las cosas que creo que mucha gente se está preguntando, y por ahí te animás a responderla, es qué queda de la representación democrática si cuando algo que estamos viendo todos los días nos está carcomiendo, estamos llorando frente a la pantalla, tenemos un gobierno que ve lo mismo, y que no tiene la capacidad de actuar, incluso cuando no hay costo, como hablabas del acuerdo de investigación y desarrollo. Mirá, yo creo dos cosas. Primero, para mí es claro que si el mundo basado en reglas quedó muy maltrecho después de la invasión a Irak, puede ir antes a lo de Yugoslavia, pero en Irak seguro, de eso no queda nada ahora. Hay una primera, ahí sí creo que hay una referencia global contundente. Segundo, parte de la dificultad que tenemos es que no todos estamos llorando por Gaza.
Porque si eso pasara, sí es cierto la otra conclusión. Decir, bueno, pero es que todo el mundo está conmovido por lo que está pasando en Gaza. No, hay un segmento importante que está manipulado mediáticamente que compra la justificación. Compra la justificación de decir, bueno, pero también sin terrorismo. Entiende que lo que está pasando es una guerra y que es una guerra contra el terrorismo. No sé medirlo eso, pero no es que eso es inexistente, ¿no? Y eso hay que desarmarlo. Eso es falso, y claro que es falso. Claro que no hay ninguna guerra contra el terrorismo, ¿no? Claro que lo que hay es la expresión máxima de un proceso de sustitución de población y de limpieza étnica. Pero esa batalla es política todavía. No es que toda la sociedad, ojalá pasara eso que vos decís, mirá, toda la sociedad del mundo, o la inmensa mayoría de la sociedad, tiene claro que hay limpieza étnica, tiene claro el proceso colonial, tiene claro el racismo, tiene claro el apartheid, tiene claro el genocidio, y la representación política, la representación política también estriba en que hay una parte de la sociedad, claro, eso viene cambiando, por suerte viene cambiando también en Israel. Porque el hecho que 5 de las 7 universidades se pronuncien, también a partir de la presión de los docentes en las firmas, que después de eso, por primera vez dentro de Israel, ONG se pronunciaran mencionando el genocidio, que por distintas formas, porque entiendo que hay gente que sale a pronunciarse por la inconveniencia, no porque les preocupe los palestinos, porque algunos de los integrantes del Mossad y demás lo que están diciendo es: estamos perdiendo la batalla política diplomática, no es me importa la muerte de la tragedia en Gaza. Pero lo que digo es la marca. El problema de la representación. A mí me gustaría coincidir con ese aspecto, pero no creo, porque no está esa conciencia social aflorando. Es más, creo que si estuviera esa conciencia social, las representaciones políticas virarían, porque la forma de hacer política actualmente muchas veces está más guiada por medir el estado de opinión que por medir las convicciones. Esa se llama falta de hay temas que decir, bueno, acá me muero yo, acá está mi convicción es esta, me muero abrazado como el náufrago a la tabla a esta causa. Pero muchas veces está medido en esa dirección. Entonces, no compro del todo eso, porque no se ha ganado la otra batalla, que es la que creo que hay que dar. La forma de dar, y la que tenés hoy, es no callar en las actividades, en los espacios que tenés, no callar, dar batalla, ¿no? Después, lo otro es decir, bueno, las representaciones sociales todas acompañan, algunas sí. Yo creo que para Uruguay es muy importante que la Central Única de Trabajadores tenga una posición contundente, que la Universidad de la República ya tiene una posición unánime, es cogobernada la universidad en Uruguay como es la de Argentina, unánime, de todos los órdenes con respecto a la situación en Gaza. Que el Frente Amplio de manera unánime también se pronuncie. En ese contexto, ¿el gobierno se pronuncia en sintonía? No. Y ahí tenés una tensión que se tiene que resolver. ¿De qué forma se puede resolver? Y yo aspiro que, aunque sea de forma tardía, se resuelva de forma favorable. Si se resuelve de forma tardía, uno puede olvidarse de todo este impas de falta. No, y hay que tratar de entenderlo, aparte de que te indigne. Te quiero hacer una última pregunta. Es si pensás que hay una forma de empujar a este gobierno, empujar a Orsi. O sea, creo que en alguna medida la respondiste, pero me parece que te quiero dar por ahí una oportunidad más de algo más concreto. ¿Hay forma de empujar a este gobierno, de empujar a Orsi a, por ejemplo, una ruptura de relaciones con Israel? A ver, yo esperaría. Yo tengo una opción más de mínima. A mí me decís, bueno, Orsi sale a condenar el genocidio en Gaza, se retira la ANI, por lo menos se suspenden las relaciones de defensa, y para mí sería un avance profundo, aunque no se rompan las relaciones, ¿no? ¿Qué pensás que eso puede pasar? Esa discusión está abierta, ¿no? ¿Soy optimista en medio de esa discusión? No soy optimista, porque intentos hemos dado. Te pongo de vuelta al caso. Hace más de 2 meses, nosotros asumimos en marzo, y en abril presentamos una declaración de condena del Senado de la República, no de un senador, del Senado como Senado de la República. Logramos que se aprobara en la bancada, y todavía no hemos logrado que se trate en el Pleno. Y es evidente que no es porque no ha habido Pleno, es porque de alguna manera
cuesta que esto tenga la centralidad que creemos que tiene. Yo tengo que tratar de entender que este tema, que para algunos tiene centralidad, hay compañeros para los que no tiene la centralidad y la urgencia, ¿no? O entienden que un pronunciamiento institucional no sería importante, ¿no? Y yo sé que no cambia el mundo, pero el poquito que tenés que cambiar, en una situación esta tenés que cambiarlo, aunque sea un poquito. O sea, capaz que nadie se entera que el Senado se pronunció, o capaz que nadie se entera siquiera que el presidente dijo, pero ese poquito que puedas hacer, por eso voy de vuelta a la fábula esta del colibrí apagando el incendio, con el agua que llevaba en su piquito, ese poquito tenés que hacerlo, porque no tenés permiso para explicar mañana, ante la situación desesperante de Gaza, y ¿dónde estabas? ¿No? ¿Dónde estabas? O sea, Sí. ¿qué hacías mientras? ¿No? O sea, ¿cómo podías dormir en tranquilidad en medio de esta situación donde decenas de niños, de madres buscando los restos entre los escombros para poner una bolsa? ¿Cómo se permitía eso? Bueno, no se puede permitir. Y por lo menos tenés que decirlo. El mínimo es decirlo. Con decirlo alcanza, y claro que no, ¿no? Pero no podés no hacer lo que puedas hacer. Yo tengo ahí un objetivo más modesto, que sería por lo menos esto, decir, bueno, mínimo, de mínima. Porque además creo que si no lográs lo de mínima, plantearte el objetivo de máxima, está bien. Yo suscribo, al costado. Cuando dimos la discusión a la vacancia, yo estoy para ir hasta donde quieran llegar en este tema, ¿no? Pero es cierto que tratás de avanzar con todos y no tratar de avanzar solo, manteniendo la libertad de opinión, ¿no? O sea, no dejando de opinar lo que te parece justo o digno. Oscar, te agradezco muchísimo. Fuiste Bueno, más yo que te agradezco a generoso vos con tu tiempo. por tu laburo. Te lo dije antes y luego ahora. En este tema de ir rastreando redes de opinión que contribuyan a enfrentar la barbarie, me encontré con la tuya y ha sido muy, muy, muy enriquecedora. Para mí el haberte encontrado en las redes también el honor es mutuo, honestamente. O sea, creo que entenderás que como ciudadano de a pie de alguna manera y todavía muy conectado especialmente al Río de la Plata, escuchar que hay gente que donde sea que estén parados en el arco político, representan no solo mis intuiciones, pero representan también mi sensación de dolor, la necesidad de que alguien se pare y lo diga. Por eso estoy profundamente agradecido. Profundamente agradecido. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Oscar. Vamos arriba.